Ya estamos aquí, Fernando Rivera Calderón, Horacio Franco, y nos falta la llegada de la siempre puntual, pero en esta ocasión no tanto, Ana Francis Moore. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Julio, Horacio, a Ana, que seguramente está teletransportándose en este momento. Pues con gusto saludarlos, un poco desvelado, un poco gastado de la voz, pero con todo el ánimo, porque como decía esa canción de Pedro Infante, de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisguete. Oye, ¿y ya terminaste pues con esta temporada teatral de tanto éxito ahí en El Vicio anoche? Terminamos anoche, pues, esta temporada. Yo espero que más adelante podamos reponerla, pero sí, esta segunda temporada la acabamos con mucho éxito, con mucho público y pues hasta hubo mariachis, que es así, ni yo me la esperaba. Nada más faltaste tú, Julio, llegando a cantar alguna de tus clásicas, pero Sí. o, Llegó borracho el borracho, y Horacio. Horacio. Fíjate que yo ya iba a ir, fíjate, yo no me quería perder la última función, pero resulta que el lunes me invitan a Maciosare, el jueves a las 9 de la noche, y pues ni modo de decirles que no, es un programa muy padre, muy importante, y ahora sí que ya iba, yo estaba yo listo para ir el jueves, y ayer estuve en Canal 11, pues ya no llegué. La próxima Horacio, ¿cómo? te voy a dar un personaje, Horacio, para que vayas, Sí, pero... para que vaya. Sí. Eso. Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Julio, pues muy bien, muy emocionado con todo lo que pasa, bueno, emocionado y en suspenso y con la quijada en el piso como siempre, con lo que pasa en todo el mundo, en Estados Unidos y pues en México, ¿no? Están gruesos los catorrazos. Sí. Lo de hoy en la mañana en la conferencia presidencial de prensa, creo que es un momento que va a ser bastante definitorio, incluso en el curso que vaya a tener la oposición, porque Salinas Pliego, pues se mete hoy con una serie de respuestas que son ya de acusaciones políticas contra Morena y contra el gobierno, después de una serie de señalamientos que se hicieron en la conferencia mañanera de prensa. Fernando. Sí, pero fue Sí. una conferencia muy interesante, muy completa, o sea, porque se vio desde las cuestiones de cultura de lo de Azcapotzalco, de lo del concurso, ¿no? De lo de la deuda tremenda que tiene este señor, pero también, o sea, de los migrantes, obviamente. Serrano expuso ahí mucho sobre el trato que les están dando en Estados Unidos, tan humillante y tan vejatorio y tan verdaderamente discriminatorio a los migrantes, que fue muy bueno que se expusiera así, y también le dio la palabra a una compañera trans que verdaderamente que hasta me dio muchísimo gusto que la presidenta haya dicho, aquí hay una persona muy distinguida, aquí hay una periodista muy distinguida y eso denota, o sea, mucho de lo bien que estamos socialmente en este país con la presidenta. En verdad, a ver, Estados Unidos, ¿qué es lo que dijo ayer Trump en su conferencia de prensa? ¿No? Eliminamos a todas las cuestiones o los derechos que tengan los trans, así de palabras más, palabras menos, en que participen hombres en deportes de mujeres y en la comunidad, o sea, los de la comunidad trans, los eliminamos, ¿no? ¿Qué cosa tan vergonzosa con una cuestión comparada con un país que está verdaderamente con una presidenta que está ponderando precisamente la diversidad, que mañana es el día, por eso hablo de esto y por eso fue la compañera trans allá. Estoy muy orgulloso de eso, Julio. De veras, fue una conferencia muy redonda, ¿eh? Fue de las conferencias más completas que hemos visto. Así es, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿para cuándo la representación escénica de una farsa que se llame algo así como Ricardo Salinas Azteca contra los cobros fiscales y contra los zurdos en general? Fernando Rivera. Bueno, él, de algún modo, en su televisora, que es su carpa de quinta, no ha dejado un solo día de hacer su representación en su versión del mundo, donde él, millonario empresario, es la víctima de este gobierno, como lo planteó hoy justamente un reportero de TV Azteca en la mañanera. Que alguien piense en los pobres empresarios millonarios que adeudan miles de millones de pesos al fisco, que alguien se conmueva, porque qué garantías tienen estos oligarcas impúdicos de que se les respeten sus derechos cuando han pisoteado los derechos y abusado de
las leyes y de los vericuetos legales durante tantos años, por lo menos más de 3 lustros, como lo explicaban hoy en la mañanera. Entonces, claro que me encantaría hacer un espectáculo al respecto y exhibir cómo estos que en su carpa televisiva se las dan de puros, de conscientes, de que denuncian y con el puño en alto las injusticias de esta dictadura, bueno, pues desenmascarar que en el fondo de eso, pues hay una serie de personajes de peluche manipulados por un solo individuo, con un resentimiento y con un poder, pues que no sabes qué tiene más, ¿no? Si enojo hacia el pueblo, que además lo ha hecho millonario, porque finalmente vive de la gente más humilde, vive de lo que consigue en su televisor, en sus tiendas, pero además lo que está haciendo ahora, golpeando todos los días desde sus pantallas e inventando todo un escenario catastrófico para México, pues es lo que ha hecho durante décadas con gobiernos estatales, que es decir, hacer extorsión televisiva. No me pagas, porque como ya hemos visto, el gobierno mexicano pues ya no le compra publicidad, pues entonces te pego, y te pego hasta que me pagues. Y ha sido un modus operandi de TV Azteca desde hace muchísimos años, que pues ojalá también, ahora que está saliendo toda esa porquería a flote, también pues vayan apareciendo todas esas estructuras con las que esta televisora multiempresa, pues presiona y extorsiona a los gobiernos estatales y ahora pues al gobierno federal, cosa que le va a salir el tiro por la culata a este personaje verdaderamente de caricatura, que es Ricardo Salinas Pliego. Bien, Fernando, ahora redoble de tambores y alfombra guinda porque llega Ana Francis Moore. Ela aquí. Ana Francis. Hola. Ana Francis, ¿dónde andas? ¿Cómo Hola. estás? Buenas tardes. Estoy aquí en mi oficina del centro, Julio, porque tengo muchas oficinas y entonces estoy en mi oficina del centro, pero está pariendo chayotes con el internet, porque los muros aquí son muy gruesos, entonces me cambié de red y así, pero lo logré. Aquí estoy. Eso, muy bien. Se Ana ve Francis. que te estabas jalando los Así, cabellos. así, así. Así, Pero muy mira bien. qué bellísima puerta. ¿Ubican? Así, puerta Pues, antigua. Es una oficina muy bonita. Es como Ujú. una cuadra para allá y otra cuadra para acá, de estas oficinas así como amplias. ujú, ¿No? Que ujú. para ir al baño, para ir al concierto, baño haces tu calistenia. Ajá. pero podría darte un concierto ahí porque tiene una acústica Sí, preciosa ahí. sí, tiene una acústica Sí, preciosa. Ujú. excelente. Muy Ana bonita. Francis, estamos hablando de, ya dijo incluso aquí nuestro compañero Rivera Calderón, dijo que Televisión Azteca es una carpa de quinta y estamos hablando de lo sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa. Sí. Horacio Franco ya también ha hablado sobre este y otros temas. ¿Tú qué opinas de lo sucedido hoy y particularmente la postura que asume Ricardo Salinas Pliego, que es abiertamente de acusar a las mafias criminales políticas, a las ratas de Morena, dice él, son los responsables de un chantaje, una extorsión que se le está haciendo al pretender Al cobrarle pues, una pobrecito. pizcachita que trae por ahí pendiente, Ana Sí, Francis. pobrecito. Es que es un delincuente, Julio. Es un gángster. Ah, sí. Fin. Ese señor es un gángster ladrón que se ha dedicado a robarle al pueblo de México, porque esos, que son casi 70,000 millones, son del pueblo Sí. de México, Julio. Ujú. Son 70 veces, o bueno, 60 veces el presupuesto de cultura de la Ciudad de México. Son, ¿qué? 7 veces el presupuesto de cultura federal. O sea, estoy dando aproximaciones, nomás para que la gente tenga como la dimensión de lo que significa, pues, ¿no? ¿Cuántas utopías puedes construir con eso? 350 utopías. Pensando en, ¿no? 350 utopías que, imagínate, cada utopía creo que beneficia a 1,000,000 de personas al año. O sea, ¿sabes? Es como desorbitante lo que se puede hacer con ese dinero en presupuesto público bien usado. Pues es un delincuente que está dando patadas de ahogado, porque yo espero, ¿no? Es como mi esperanza y supongo que es la de todos, que sí estemos viendo el final o estemos viendo por lo menos la luz al final del túnel de su robo en descampado, ¿no? De su asalto en descampado. Em,
pero como puedes apreciar, Julio, pues no ha estado fácil y no está fácil. Ujú. Tiene mucho poder, creo que tiene menos poder del que tenía y cada vez va teniendo menos poder. El poder de los medios es tremendo, pero también de esos medios cada vez es menos y cada vez hay unos otros medios con mucha más fuerza. Creo que los medios públicos este sexenio tienen que agarrar un turbo importante, ¿no? Que son medios públicos, no del gobierno, sino públicos, y que tendrían que agarrar un turbo muy importante. Cada vez se ve más la necesidad de un contraste más pesado, pues, ¿no? Ujú. Pero cuesta luego trabajo decir, o sea, como que hay mucha indignidad en medio de, ¿y ahora qué declaró? ¿No? Hasta que, ¡pum!, ubicas, es un delincuente, es un gángster, ¿no? Como si te ofendiera lo que hace un asesino serial. Pues bueno, claro que te ofende, pero digamos, un psicópata. Es lo que hace un... Y este señor es un sociópata. Perdón, pero es un sociópata. Tiene la misma empatía que la mesa de madera que estoy tocando. Bien, Ana Francis, gracias. Horacio, Ricardo Salinas Pliego pretende colocarse como un factor político e ideológico. Hoy lo está acentuando en una respuesta muy desatada, muy desbordada, al tocarle sus intereses económicos de una manera que parece indicar que pronto, cuando entre en funciones la nueva Corte, habrá de cumplirse el destino inexorable al que él le ha dedicado años de estar posponiendo y estar haciendo chicanas, es decir, maniobras judiciales de galoides para mantener esa situación de no pagar y no pagar. Pero, ¿cómo ves el esquema de qué tanto yo he arriesgado en anteriores momentos de este programa que digo, puede ser que el futuro de la oposición, el futuro electoral, dependa también de cómo le vaya a Ricardo Salinas Pliego, porque pareciera ser la única pieza con dinero, con medio de comunicación y con un discurso, digamos, organizado a su conveniencia, obviamente, pero un discurso político. ¿Ves a Salinas Pliego como un próximo candidato presidencial, Horacio? Mira, la oposición está tan desgastada, sin argumentos, cada vez con verdaderas idioteces más contundentes y más que los definen más como gente que lo único que quiere es mentir y golpear y traicionar al pueblo de México. Lo vemos a diario en las declaraciones de Alito, de Romero y bueno, de Ricardo, ¿no? Anaya. Pero bueno, en los actuales fársicos ya delirantes de Lili Telles, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo porque no hay argumentos, no hay verdaderas salidas de soluciones a algo que ellos están planteando que es que México está hecho un desastre con la 4T, porque sabemos que hay cosas que fallan, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, hay cosas que no funcionan, hay gobernadores que no han cumplido lo que están, lo que han prometido, pero es un rumbo diferente del que ellos están proponiendo porque no hay rumbo con ellos, no hay más. Bueno, Salinas Pliego, ¿qué tiene? Tiene una televisora, ok. Tiene una televisora con una concesión que no es de él, que es de nosotros. Ok, tiene mucho dinero, yo me pregunto, ¿mucho dinero en líquido o mucho dinero en propiedades y en yates y en cosas? Ok, ¿cómo van a utilizar ese dinero y para qué? ¿No? Tiene un perfil político más allá de todo lo que ha dirimido a veces tan verdaderamente, tan vulgarmente en sus redes, ¿no? Sea él o no sea él, que redacta todo, no, eso no me tiene simpatizado, pero pues es él que está encanando todo esto, pero no tiene el apoyo del pueblo mexicano. O sea, ¿cómo vas a competir con una presidenta, independientemente de su partido? Que yo coincido mucho con Sergio Goy en muchas cosas que dice, que los partidos políticos son, y lo he dicho y manifestado una y mil veces, no son ninguna salida o ningún santo de devoción de nadie que pretenda ya ser un demócrata actualmente. Pero finalmente Morena tiene mucho y le ha ofrecido y le ha dado mucho al pueblo de México a través de lo que hizo López Obrador y a través de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, que no se van a deslindar de Morena
que no van a estar al 100% de acuerdo con todo lo que hace Morena, porque evidentemente cada cabeza es un mundo y cada político piensa de maneras diferentes, pero de lo que se trata hoy por hoy todavía, ¿no? Porque todavía no dejan de existir los partidos políticos. Lo que se trata hoy por hoy de ganar una elección es en el apoyo popular, y Morena y la presidenta lo tienen, les guste o no, lo tienen. Entonces Salinas Pliego o Eduardo Verástegui o quien sea de toda la derecha y todo lo que están, los que están en contra de la oposición de PRI-PAN y también Movimiento Ciudadano, que están tan desgastados, nunca van a poder llegar de veras a superar esa, no es nada más la popularidad, sino realmente la base de estadista de una Claudia Sheinbaum y de una Morena que podamos estar o no de acuerdo, sigue sustentando la política de este país, de una manera importante además. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, por favor, aunque no nos digas exactamente la dirección del paraíso fiscal o del colchón bajo el cual estés guardando tu fortuna, sobre todo. Tus guardaditos. Tus guardaditos, sobre todo ahora que andas de exitoso personaje ahí con las reinas chulas en El Vicio. En fin. No, ya con eso. Con eso. Hombre, no, hombre. Ahí está el, mira, ahí está el billete. Yuyi. Entonces, Fernando, ¿tienes inversiones ahí en Cbank o en Vector, en todos estos bancos y casas de bolsas? ¿Cómo ves el asunto? ¿Te afecta emocionalmente porque afecta a tus intereses? ¿Cómo ves el asunto, Fernando? No, fíjate que lamentablemente no afecta a mis intereses el que haya estas bajadas y caídas, esta tensión en el mundo financiero. Sí tengo algunos amigos que le juegan a eso, pues yo, o sea, la verdad es que no tengo tanto como para eso. Yo todavía te manejo lo que es el cochinito, y en este caso en particular tengo una alcancía muy bonita que es una calaverita negra así, donde voy ahorrando mis moneditas y mis billetes. Pero es muy triste mi situación financiera, amigos, la verdad. Oye, está muy mal tu situación financiera, tu situación amorosa. ¿Qué onda, Fernando? ¿Qué ejemplos estás poniendo en pantalla, Julio Astillero? Pero estoy triunfando en el teatro. Eso sí, bueno, ya, ok. En El Vicio, con las reinas no, chulas. Ya, digo, con eso, con eso. Ya es tu biografía ahí, el epitafio, actuó en El Vicio de las reinas chulas, ¿ya? No, hombre, ya con eso. Ya, no necesito más, la verdad. Oye, pero sí un golpe que ha simbrado en algunos puntos porque pues pega en el aspecto de la confianza y la certidumbre del sistema financiero mexicano y tiene implicaciones políticas en el sentido de Vector, cuyo dueño accionista pues es Alfonso Romo, un personaje desde mi punto de vista de los varios que uno podría preguntarse qué hacían realmente en la 4T o en el proyecto de López Obrador, pero a fin de cuentas ahí estuvo como jefe de la oficina de la presidencia. En fin, ¿qué hacer frente a todo esto y cómo impacta, Fernando Rivera? Bueno, la confianza en el sistema financiero, yo creo que ya venía minada desde tiempo atrás, ¿no? El problema es que no tenemos otro y no nos quedaba más que confiar en que pues nuestro dinero, poco o mucho o muchísimo, como algunos casos que pues ya tienen grandes inversiones y pueden dejar de ver su dinero durante un tiempo y dejar que trabaje solo, pero pues ya esa confianza ya venía minada y en realidad lo que vemos ahora pues ya es una especie de catástrofe que esperemos que no tenga un efecto dominó sobre otros bancos y bueno, por un lado que tenga todos los fundamentos de verdad, para que yo no lo dudo, la verdad, no porque lo diga Estados Unidos, sino porque realmente me parece que hay muchas truculencias en nuestro sistema financiero y más allá de personajes como Alfonso Romo, que ya veníamos, que ya nos venía minando la desconfianza, volviendo a tu concepto desde hace tiempo, creo que esto pues deja muy mal paradas a las instancias también reguladoras de estos sistemas financieros, y el que el Estado tenga que intervenir, pues de algún modo me recordó aquellos tiempos de López Portillo, cuando entró el Estado a salvaguardar a la banca y todo eso. Pero pues luego ya ves que acá, o sea, cuando esas maniobras luego hacen que acaben llorando los presidentes. Sí. No veo a Claudia Sheinbaum llorando efectivamente, pero sí creo que
Pues que va a ser que está haciendo una pequeña catástrofe y que si no se logra controlar, acotar, sí me preocupa que el efecto pueda ser expansivo a otros bancos y que esto pueda revelar pues una cosa y además pues sabemos que existe. Lo que pasa es que pues hay que jalarle el hilo a ver hasta dónde llega. Eso es lo que a mí me intriga y francamente sí me preocupa, aunque mi dinero no esté en esas grandes bolsas de Sí, valores. sí, claro, Islas Caimán o cosas de esa No, índole. Está bien, Fernando, está bien, lo entendemos. Horacio, Alfonso Romo, lavado de dinero y política, ¿cómo ves el tema? Yo creo que se demuestre, ¿no? Y nada más, o sea, si tiene más bien, eh, lo dijo bien Claudio Sheinbaum hoy, o sea, y lo dijo ayer, ayer me pareció impresionante el rictus de Sheinbaum enojada Sí, y de veras harta, o sea, o sea, México no es piñata de nadie, después puso una cara de veras de hartazgo. Calimán se desdibujó un poquito ayer, Horacio. De enojo, sí, con que el rictus de Claudia fue muy, muy contundente. Ya, yo creo que ya está harta y cansada de que día sí, día también, o el Departamento de Estado, o la Secretaría de no sé qué, o cualquier, o la fiscal, estén lanzando estas cuestiones para provocar a México. Y no es otra cosa, o sea, uno tiene que entender que eso no es otra cosa más que la impotencia que tiene cada vez más Donald Trump de gobernar su país. O sea, tienen miedo, están dando patadas de ahogado, están como la oposición de México, pero con el poder real, de facto, el poder real en las manos, y si no es contra Europa, ahora se lanzan contra España porque no quiso pagar Pedro Sánchez el 5%, y tan injusto y tan peligroso para la seguridad social de Europa y para toda la economía europea, ¿no? Y luego Canadá también metiéndose en eso, diciéndole, sí, señor Trump, híjole, a mí, y ahora firmando un acuerdo en lo oscurito, casi en lo oscurito con China, porque lo acaba de hacer, ¿no? Donde finalmente se doblega ante China y luego lanza este comunicado Trump de que va a apoyar a Irán también, porque ya Irán son sus amigos también. O sea, Trump es una persona, aparte de impredecible, o sea, rey en lo ridículo. Y me salí del tema un poquito de lo de Romo, porque finalmente la presidenta se está defendiendo de todo eso. Y también se está defendiendo diciendo, basta ya, México no es piñata de nadie. Y voy a lo de Romo ahora. También lo dijo hoy, ¿no? O sea, se tiene, ya se está en una auditoría con estos tres bancos, ¿no? Con estas instituciones financieras que son muy chiquitas. Y si Alfonso Romo es culpable, pues que se le castigue, nada más, ¿no? No, nunca realmente yo vi muy raro que López Obrador haya puesto a un personaje como Romo en un puesto tan privilegiado, tan cercano a él, pero yo creo que lo hizo también por agenciarse, por agenciarse a la plutocracia mexicana, en realidad, ¿no? Porque en él tenía un vocero fiel, ¿no? Un vocero fiel y un nexo fiel para comunicarse con esta gente. Creo yo que lo hizo así y después qué bueno que se fue Romo del gobierno de López Obrador, pero pues yo creo que si se le tiene que investigar, que se le investigue, y si son los manejos, que se demuestren y ya, Claro. nada más. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ya escogiste tu búnker, tu refugio aéreo, porque ya viste a la fiscal de Estados Unidos que dijo que México está en el mismo saco de adversarios como Irán, Rusia y China. Híjole, mano, es así como para decir dónde está el refugio antiaéreo. ¿Cómo ves, Ana Francis? Pues es que justo esa es como la pregunta, ¿no, Julio? Es decir, ¿cómo va a ser el intervencionismo norteamericano en América Latina ahora? Porque en general las bombas las tira más o menos lejos, pero más o menos cerca, no tanto, sino es otro tipo de intervencionismo y ha venido migrando de estrategias o usando a veces algunas todas al mismo tiempo. Entonces, con el asunto legal, al parecer, pues va a haber cosas complejas y complicadas. Es decir, a ver, no soy fanática de cómo se ha aplicado la reforma judicial y del resultado de las elecciones, etcétera. Creo que difícilmente vamos a tener algo peor de lo que estaba. Creo que va a haber cosas muy positivas. Eh,
No sabemos cómo va a ser, pero creo que sí podemos intuir que vamos a tener una Suprema Corte francamente distinta, lo cual nos puede proteger de ataques políticos fatales, etcétera, que sería grave. Entonces, ¿cómo va a estar? ¿Cuál es el plan de ataque de Estados Unidos para México? Y sí, estoy dando por hecho que hay un plan de ataque para hacer que México pierda fuerza, para hacer que México sea permeable, intervenible, etcétera. Que vuelva a hacerlo porque pues, lo ha sido toda la vida, lo fue toda la vida con el PRIAN. Y me parece que desde López Obrador no es que ya seamos impermeables, pero se detuvo bastante. Y luego, pues toda esta fuerza que está tomando la comunicación del gobierno de México con los migrantes allá en Estados Unidos, no es menor, pues, ¿no? Estos números que dan de cómo los latinos en Estados Unidos son la quinta economía del mundo, no es menor, no es menor que ellos lo sepan. Entonces, poniendo todos estos puntos sobre la mesa, pues creo que la apuesta de Estados Unidos es el desprestigio de México en términos de seguridad nacional, es decir, sembrar esta idea de que de alguna o de otra manera somos terroristas, ¿no? Ya sea por el lado del narcotráfico, ya sea por el lado de la intervención iraní, ya sea por el lado o la intervención iraní en el narcotráfico más el lavado de dinero más la combinación de todos. ¿Se acuerdan que les platiqué de la segunda temporada de una serie en donde sale, creo que es Nicole Kidman, de justo en la primera temporada los árabes son los malos y en la segunda temporada es los árabes a través de los cárteles del narcotráfico entran a Estados Unidos? Y entonces, pues esa es la narrativa que están tratando de implantar. Lo cual no quiere decir que no tengamos, digamos, por decirlo menos, problemas de lavado de dinero en nuestro país, pues, ¿no? No, Sí. claro que no. Pero veas para el norte y si es así de no se pasen de verduras, o sea, ¿a dónde va todo el dinero? De todo lo que se meten, pero por el amor de Dios. Y no más ves cómo se levantan y se levantan edificios y se levantan y se levantan inexplicables imperios económicos en el norte, que dices, pues como decía el presidente, que empompó, ¿de dónde vino ese dinero? Pues, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de una hipocresía brutal, no estoy preparando mi búnker, dudo mucho que vaya a haber una intervención armada, me parece que es muy de bully, ¿no? De estar provocando y etcétera, etcétera, y estar intentando minar a la presidenta mujer, no lo olvidemos, ese señor es un machín, a la presidenta mujer y además ahora, con esta narrativa de que de alguna o de otra manera somos terroristas. Bien, Ana Francis, Fernando Rivera Calderón, ¿qué pensar ahora que estamos convertidos en adversarios en ese paquete tan terrible, Irán, China, Rusia, y que nos coloquen ahí? Pero además no es solamente lo declarativo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la instalación de una franja militarizada junto a la frontera mexicana de 402 kilómetros con base en Texas y en Arizona, donde van a tener 2 zonas militares. Dicen ellos que para frenar a los migrantes, que ya ni les llegan los migrantes, pero que en otra referencia de países contiguos, colocar bases militares y tanta gente en la frontera pareciera obedecer a otro proyecto. En fin, ¿qué te parecen estas condiciones bélicas o beligerantes en lo retórico y en lo práctico que está viviendo nuestro país? Bueno, por un lado, les van a faltar soldados si quieren poner franjas en todos los flancos que han abierto los últimos meses. No, no les alcanza. Vaya, siendo aún la mayor fuerza militar del mundo, no les va a alcanzar para cubrir todas las expectativas y todas las locuras que están cometiendo. Ahora, dices pues que es terrible que nos pongan en esta alianza, pero yo creo que no es tan terrible. Yo hasta me sentí un poco poderoso, porque quiero ver quién se va a meter con el eje Bagdad, Pekín, Palenque, ¿no? O sea, va a ser difícil o sea, sí es un eje invencible. Yo no pensaba que México estuviera ahí
al lado de China y de Rusia y de Irán, pero bueno, ya que nos ponen ahí, no lo veo como tan mala idea, porque vaya que es un bloque poderoso, vaya que es un bloque que política y económicamente le puede hacer frente a la locura de Estados Unidos, y si bien estoy hablando en términos fantasiosos y prácticamente literarios o Anabel Hernándezescos, creo que estamos entrando en un momento de la historia universal o en un momento de la historia del mundo en el que ser amigo de Estados Unidos quizás no sea la mejor manera de navegar por estos tiempos. Así que la distancia que ellos mismos nos están poniendo a mí me parece muy conveniente. Ahora, tienen una política muy, muy rara porque pues hemos oído a Trump llamarnos amigos, socios, de pronto alguien nos dice hermanos y de pronto somos adversarios. Es lo que podríamos llamar la política de la chimoltrufia, porque como dicen una cosa, dicen otra, pero lo peor del caso es que en todas tienen razón. Nuestra relación con Estados Unidos es de amigos, es de socios, es de hermanos y es de adversarios, y ni modo, y quizás hay muchos adjetivos más que le podríamos agregar a la descripción de nuestra complejísima relación con ellos. Entonces, bueno, ni modo, si tenemos que cargar con eso, con esa etiqueta y con esos aliados, pues yo humildemente sí acepto estar en ese lado del eje Moscú-Bagdad-Palenque, porque sí suena temible. Y por otro lado también, pues es chistoso que la fiscal gringa diga que ellos siempre se van a defender de estos países a los que pertenecemos tan amenazantes, y de todos aquellos que los quieran matar y hacerles daño. Y la pregunta que deberíamos hacernos todos en este momento es, ¿por qué alguien hoy, en el 2025 en el mundo, querría matar o hacerle daño a un estadounidense o a un personaje como Donald Trump? Creo que hay muchas razones y muchos motivos por los cuales Estados Unidos desde hace décadas se ha ganado el odio, en realidad, del mundo entero. Gracias, Fernando. Horacio, la verdad es que hay temas que en medio de la seriedad de tantos asuntos mundiales y también nacionales, de repente golpean así y dices, híjole, Raimundo Rivapalacio hablando del eje Palenque-Irán, así como que planteando, digo, podría haber sido un eje Tijuana, Tepito, Cancún, fuera así una franja que resultara imbatible. ¿Por qué habrá agarrado ¿Por qué agarró Palenque? Pues porque sigue habiendo una cascada de opiniones que aseguran que Palenque sigue siendo el centro de operaciones, el motor de una realidad política nacional que estamos viendo que tiene múltiples factores y que sigue siendo obsesión. Que López Obrador, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¿Está escondido? ¿Está tramando? ¿Está orquestando? ¿Está moviendo? Ya, porque Sí. López Obrador no había caído, No solo, qué tonta. No solo por López Obrador, acuérdate que ya entendí todo. en Palenque, además de López Obrador, está la tumba de Pacal, que acuérdate que Pacal estaba como en su nave espacial, entonces también ahí hay nexos con los extraterrestres. Sí, Con sí, Musk, sí. A ver, ¿cómo sería el PG? Y con Elon Musk ¿Cómo también. sería el, a ver, Fernando, tú que eres tan ingenioso, pasas taradeces, el pejetola, el ayapeje. El ayapeje, Lopezaine o algo así, por el estilo. Horacio, exacto, el ayapeje es bonito. Y luego el otro día, una carta de ultratumba que fue mencionada por Ciro Gómez Leiva, donde la señora Wallace, antes de despedirse de este mundo, pues deja una especie de testamento, de advertencia. Leí un comentario de Pedro Miguel que como me dio risa, porque dijo, no estén criticando esa carta de ultratumba y que fue leída, porque capaz que la autora pide derecho de réplica si la están molestando. Y pues sí. ¿Qué opinas de todo eso, Horacio? Y seguramente lo va a pedir porque toda esa gente cree que somos idiotas y quieren que nos tragamos el cuento de que murió y quieren que nos tragamos el cuento de todo su cuento. Bueno, vamos, nunca se lo creímos. La gente con sentido común y la gente que estábamos informando de esto nunca se lo creímos y siempre supimos lo verdaderamente temible, lo mezquina, ¿por qué lo hizo? No sé. Habrá que escudriñar en el fondo de su psique que está muy enferma.
El problema es que encuentren voceros como estos periodistas que mencionaste y que se siga mencionando a López Obrador como una obsesión para ellos, ¿no? Una obsesión enfermiza, una obsesión de la que no se van a poder deshacer, porque les quitó mucho poder, porque les quitó, los desenmascaró, porque se ejerció su derecho de réplica de tantas mentiras que decían todos ellos, y que, o sea, ya cada vez van a lanzar más y más y más y más, y van a inventar más cosas, y van a decir que incluso que Díaz Ordaz les mandó una carta de ultratumba también para decir que él no había sido culpable del 68. Lo que quieran y manden, pues. Va a haber, van a seguir habiendo miles de cosas. Igual esta derecha, como la misma derecha estadounidense, el mismo gobierno estadounidense, está tratando de ver de qué se aferran, de qué pueden agarrarse para denostar al enemigo comunista, al enemigo socialista, al enemigo populista, lo mismo de lo que se agarra Salinas Pliego, lo mismo, es cuento de nunca acabar, nunca van a... el problema es que en México existe Claudia Sheinbaum y está total y absolutamente actuando, creo yo, de una manera lo más institucional posible, lo más bien plantada posible, lo más optimista posible para posicionar a México, el plan México, etcétera, etcétera. La palabra de la cara de Claudia ayer estaba desencajada, Julio. Estaba poco, no estaba desencajada ayer, desencajada con esto, cuando estaba diciendo de todo esto, pues, ¿no? De que no somos piñata de nadie. Y bueno, pues ya nada más, o sea, este absurdo y este ridículo de Isabel Miranda de Wallace y del hijo que parece ser que tampoco murió porque hay cartas o hay llamadas telefónicas registradas después de su muerte y de su ejecución del hijo. Bueno, pues ojalá que todo eso se demuestre y ojalá que en un momento dado esta monstruosidad, que es una monstruosidad que hicieron con esta gente que todavía, con Vallarta y con toda la gente que está en la cárcel todavía, que ya tenga un cauce mucho más lógico, mucho más positivo por un sistema judicial en el cual tenemos puestos todos los ojos y las esperanzas en este país. O sea, sí hay mucha cosa muy mala y muy negativa, tanto en México como en Estados Unidos, pero pues, o sea, fíjense quién es, también por ejemplo, Zohran Mamdani, que es el candidato a alcalde de Nueva York, que es una verdadera basura de hombre físicamente, además, que a mí me parece muy guapo, pero aparte un tipazo, 33 años, y miren lo que está prometiendo y miren lo que está diciendo, y ojalá que gente como él se vayan posicionando más en Estados Unidos. ¿Por qué relaciono todo con Estados Unidos y con México? Me salgo del tema de la Isabel Miranda de Wallace, porque finalmente eso es una cosa ya juzgada por el pueblo, pero ya tiene que ser juzgada por las instituciones, pero hay esperanza de que todo esto vuelva en un momento dado a enmendar sus cauces, cuando se salgan todos estos criminales del poder en Estados Unidos y cuando en un momento dado estos periodistas, Gómez Leiva y todos los demás recapaciten y vean que pues por ahí ya no va la cosa, ya no tienen salida, están metidos en un rincón sin salida. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿están en un rincón sin salida? ¿Están acorralados? ¿Tienen salida histórica, política o económica? Hoy la propia presidenta en la conferencia de prensa dijo ante pregunta de Vicente Serrano el hecho de que no se está dando publicidad gubernamental a Televisión Azteca. ¿Todas estas fuerzas realmente están replegadas, están al acecho, pueden potenciarse por circunstancias internacionales o críticas en términos económicos de México, Ana Francis? Sí, siempre puede potenciarse, ¿no? Yo creo que hay que tomárnoslas muy en serio. A ver, están en términos de prestigio absolutamente derrotadas, pero nada más. Pues por lo demás, políticamente, pues claro que pueden agruparse. Hace rato que preguntabas de Salinas Pliego, yo creo que es un candidato muy viable para esa oposición o para Sí. esa parte de la oposición. Les representa y me parece que les representa bien. Como bien dices, tiene esta cosa, tiene un discurso más organizado, que me parece que se lo escribe mucho Sergio Sarmiento, ¿no? Que es un tipo, en términos de discurso, pues muy organizado. Están muy enojados, la intelectualidad pepenada a ese grupo, está muy enojada de haber perdido una cosa que es básica para la intelectualidad, que es el prestigio, y que es, pues eso, la credibilidad, o sea, el prestigio como para pasar a la historia, digamos, ¿no? Y ese lugar, pues ya se fue.
Y eso debe ser muy doloroso, ¿no? Muy doloroso y muy terrible. Pero no los veo acorralados, Julio, de ninguna manera. Al contrario, me parecen todavía con demasiado poder. em, y sobre todo, Julio, pues está el factor gangsteril, que eso no hay que olvidarlo. Los gángsters actúan como gángsters. Es decir, esto que decía Fernando del síndrome de la chimoltrufia, también tiene que ver con que este señor, el presidente de Estados Unidos, otro que tiene la misma empatía que mi tenis. Entonces, pues desde ahí va a actuar siempre, ¿no? Uno siempre tiene este esfuerzo mental de tratar de comprender a los personajes desde una lógica de decencia y de ciertos rompimientos de la decencia. Pero ¿qué pasa cuando ese barco ya zarpó hace mucho y básicamente se encuentran en la indecencia, en la ilegalidad, en el gangsterismo, pues, ¿no? Casi que como villano de Batman, pues, ¿no? Tú no le pides al pingüino que tenga un acto de piedad, no esperas eso de ese personaje. Y entonces de pronto me parece que hay ciertos personajes que son ahí, que están en ese lado de la naturaleza, como Trump, como Salinas Pliego, pues, ¿no? Y claro que se pueden juntar, claro, también se traicionan, ya vimos Elon Musk, Trump, ¿no? Ey, Pues no manejan la lealtad, pues no, manejan la lealtad consigo mismos, el narcisista es leal a sí mismo. Entonces, pues siempre existe el riesgo de que se rompan. Lo que vimos, por ejemplo, en la oposición el sexenio pasado, en los últimos 3 años, por ejemplo, que me tocó estar como muy cerca de los tejemanejes políticos, eran de pronto unas alianzas así al vapor, ¿no? A partir de un logo espectacular, ¿no? Y a los 3 días ya se habían agarrado del moño. Y luego una vez otra alianza con otro logo espectacular ¿no? Y después ya se ven agarrados del moño. ¿Y qué fue de la marea rosa? No es real, por lo tanto no tiene continuidad, por lo tanto no es cierta. Era un buen logo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay que decir, ay, no tienen chance. No, 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 no. Hay que tomárselos bien en serio, porque están agazapados, porque no quieren perder lo que les queda, porque quieren recuperar lo que me explico, y pues en eso se les va la vida. No tienen otra cosa que hacer. bien, Ana Francis. Perdón, Horacio. Rápido, mira, es que difiero, Sí. Francis, difiero porque mira, eso sí es cierto, si el gobierno de Claudia Sheinbaum cometiera un error garrafal o cometiera una falta imperdonable o se descachara en una corrupción tremenda o lo que sea. Ahí sí, cuando se debilite el gobierno de Sheinbaum, cuando se demuestre todo eso, y eso lo tendrá que también comprobar un poder judicial ya más depurado, esperemos, por eso tenemos que tener tanta fe y confianza que funcione. Si no, pues obviamente no tienen, están en un rincón sin salida porque no van a tener oportunidad, pero no tienen con qué. O sea, tienen los medios, pero no tienen con qué. Tienen mucho dinero, tienen mucho poder económico, no se nos puede olvidar que tienen mucho poder económico. Es decir, sí me parece que están moralmente derrotados, pues sí, y que ha sido muy lindo ver cómo cada vez pueden menos, ¿no? Uh-huh. Pero tienen mucho dinero, tienen mucho poder económico. O sea, la pelea que han dado con lo del Poder Judicial ha sido, o sea, han llegado a otros niveles que no habían llegado, pues, a otros niveles de ataque, a otros niveles de crueldad, etcétera, que no habían llegado. Las declaraciones de Estados Unidos contra México, oigan, son fuertísimas. Y me Claro. parece que es parte de lo mismo. Esto de decir, ¿este país es enemigo? ¿Cuándo lo habíamos escuchado? Es parte de lo, o sea, si no entendemos que es parte de lo mismo, del mismo entramado de poder, pues hay ojón. Pues yo creo que por eso estaba ayer enojada la presidenta, o molesta, o incómoda, porque sí sabe que es parte de lo mismo, ¿no? Claro. Fernando Rivera Calderón, ¿qué se pregunta o qué se hace cuando ya no haya uno que preguntar? Pues yo digo que saquemos La honestidad ante todo, la Julio, muy ouija bien. e invoquemos a Isabel Miranda para que termine el programa a ella con unas palabras. Exacto. Que nos Pero haga todavía alguna faltan 15 alocución. minutos. ¿Eh? Faltan 15 minutos todavía, espérate. Oye, ¿a poco vas a hacer ese sketch, Fernando? Con Isabel Miranda, no, vamos, respetamos a La ouija, no, la ouija, la ouija. con la ouija en una de esas sí la invocamos. ¿Sí la invocan?
O invocamos a Ciro Gómez Leiva o Raimundo, que también ya son como apariciones. Yo la verdad, hablando de ellos, lamento haberlos conocido en otra etapa de sus carreras periodísticas, cuando sus compañeros los respetábamos, incluso les llegábamos a aprender algunas cosas, y pues yo trabajé muy cercano a ambos, y pues no son ni la sombra ni la caricatura de lo que en algún momento significaron para el periodismo en México, cuando Raimundo fue reportero, ¿no? De a pie, en los inicios del noticiero, cuando Ciro fue también un reportero bastante hábil en Reforma, y luego en los inicios de Milenio, en fin, sí es triste ver en qué se han convertido. Y la etapa del Canal 40. Y la gran etapa de Canal 40, donde me tocó justo participar en ese noticiero que hacía junto con Denise Merker, y que pues sí era un noticiero que marcaba una diferencia, como se hacía Padre, en TV claro. Azteca o en Televisa. Ahí me tocó hacer el palomazo informativo los viernes en ese espacio que tenían Ciro y Denise, y pues sí, había otra manera de entender las cosas. Recuerdo que también ahí hubo un punto de inflexión, porque cuando vino el Canal 40, que Salinas Pliego, volvemos a los mismos personajes, toma con su comando armado el Cerro del Chiquihuite y le quita la señal a la gente de Moreno Valle, los trabajadores del Canal 40 quedamos en una situación de verdaderamente de orfandad radical. Muchos llevábamos mucho tiempo sin que nos pagaran. Nunca voy a olvidar la frase del compañero Rafael Ocampo cuando le dije, oye, hace 6 meses que no nos pagan, y me dice, bueno, pero tienen pantalla. Y yo, bueno, gracias, ¿no? La pantalla seguramente compensa. Pero fue muy claro ahí en ese momento donde los trabajadores teníamos severos problemas. Fue muy claro de qué lado se puso Ciro, y Ciro se puso al lado de su amigo Moreno Valle y le dio la espalda a los trabajadores y a sus propios compañeros de trabajo. Y la verdad es que yo ahí empecé a ver un cambio y una inflexión en su manera de comportarse, o a lo mejor pues salió el verdadero Ciro que llevaba dentro desde tiempo atrás y que reprimía. Pero bueno, es un poco lo que quisiera comentar al respecto y dejar otro tema sobre la mesa, porque mañana pues es esta gran celebración de la diversidad, del orgullo, y hay una exposición de 2 artistas que llevo muchos años admirando y que acaban de poner una muestra de ellos en el Museo Franz Mayer, ahí a un costado de la Alameda, y se llaman Pierre et Gilles. Son 2 artistas franceses que además son pareja sentimental desde hace muchos años y pareja artística, y tienen un estilo extraordinario, que de hecho me recuerda, a veces se burlan o retratan como imágenes renacentistas de San Sebastián, de santos, de vírgenes, pero con un toque glam, con unas escenografías llenas de colores, en una estilización muy radical, parecido un poco a lo que hace en Estados Unidos David LaChapelle con sus fotografías también, y vale muchísimo la pena. Les recomiendo mucho pues también lo que significa este movimiento desde pues la trinchera del arte, y cómo el arte también pues se ha hecho visible a la comunidad LGBTIQ+, y bueno, cómo pues mucho más que eso, no solo visibiliza, sino que hay una postura crítica, una mirada crítica hacia la sociedad, que finalmente también es una de las grandes aportaciones de la comunidad LGBT a nuestro mundo contemporáneo. Muy bien, Fernando Rivera Calderón, gracias. Horacio Franco, mira, déjame compartir algunos comentarios que han llegado por aquí. Dice Josefina Olvera, donde está el llanto está el muerto, Fernando, que estaba diciendo que él no tiene dinero y que lo tiene guardadito en un cochinito y todo eso. Horacio, mira lo que dice esta persona, Aurelio Carrillo. Con todo respeto, Julio, este comentarista le falta a la audiencia. Si no le alcanza para vestirse adecuadamente, le ayudamos. O sea que vamos ¿Pero de quién es un francotón. hablando, Julio? ¿Perdón? ¿Está hablando de Horacio? Pues yo creo. O seramos nosotros. A lo mejor yo ya estoy aquí repartiendo culpas y quién sabe qué será el asunto. Quedamos menos, dice. Que tú digas que esta colectividad destaca por su elegancia. Mira, con mi camisa que siempre se dice que no sé de qué rollo, que Ana Francis diga el pronóstico del clima en bikini, dice, quedamos menos. Órale, Ana Francis. Va.
Va. Va. Bueno, Ana Francis. Así le entramos perdón, la Julio, próxima ahora sí. semana. No se La lo próxima pierdan. semana, que conste, ya dijo, ¿eh? Bueno, pluralidad, debate, Horacio, ¿cómo va el tema cuando hay muchos señalamientos acerca de legislaciones o posturas en Campeche, en Puebla, en Sonora, que han afectado o atacado a expresiones periodísticas o públicas? ¿Cómo ves ese ambiente en el que se habla de leyes censura, de ley espía, y también cómo va el tema de la pluralidad y el debate en México, Horacio? Mira, eso es un arma de dos filos, porque oyendo los motivos por los que censuró Laida Sansores a o censuró o le levantó el proceso a este periodista, y oyendo defenderla a la presidenta, puedes estar o no de acuerdo, pero en un momento dado, cuando se meten contigo ya en la cuestión física, en la cuestión de tus preferencias, en la cuestión, lo que sea, ¿no? Como este señor, o sea, ¿qué le molesta? O si yo tengo una camisa abierta, ¿qué le molesta? O sea, no le estoy pidiendo que me ayude y me he visto como a mí se me da la gana y no le tengo que pedir permiso ni a ti, ni a Ana Francis, ni a Fernando, ni a él, ni a nadie. Finalmente, porque somos libres, hay un país de libertad, pero ¿hasta dónde llega la libertad? ¿Hasta dónde llega la cuestión de finalmente irte en contra de? Yo creo que, y si eso no correcto, que una gobernadora como Laida Sansores, que está finalmente en el poder, haga lo que haga para, o hizo lo que hizo para levantar el proceso a este periodista. Eso, yo no sé, en un momento dado podría uno defender lo que dijo la presidenta, ¿no? Pero sí es muy evidente que cuando tratas de atacar así a alguien por su vestimenta o cómo se ve, o sea, es que no viene al caso, es una estupidez, ya es producto de gente que no tiene o que no quiere tener los argumentos para discernir y para construir, para criticar a alguien, ¿no? Con un argumento válido y crítico. Y lo de la censura en Puebla, híjole, también, o sea, es que finalmente ya aparentemente lo aclaró Armenta, que puede uno estar o no de acuerdo también, pero finalmente pues tiene que haber lo que dijo Sergio Aguaya hace ratito, ¿no? Lo que ustedes dos dijeron, que es muy cierto, pues tiene que haber una pluralidad también dentro de un gobierno, y cuando se falla a algo que los gobernantes prometieron, cuando se falla a la integridad de los reporteros o de la gente o de los periodistas o lo que sea, entonces sí hay que actuar con los medios que se deban actuar para poder realmente levantar procesos en contra de quienes están, digo, que sean inmunes los gobernadores, pero en un momento dado pues se tendría que decir, ¿no? Se tendría que explicar. No sé qué pasó en Sonora, lo que me enteré de que Sonora ya había que habían dicho que el gobernador de Sonora estaba indiciado por el gobierno de Estados Unidos como narcotraficante y terrorista, pues ayer estuvo tranquilamente en Arizona el gobernador de Sonora, ¿no? Así que, pues a veces levantan falsos y eso también, pues es mucho de estar enterado de qué es lo que pasa en realidad. No sé, Julio, qué pasó en Sonora con el gobernador, Sí. pero... No, no fue con el gobernador, sino una sentencia del Tribunal Electoral contra una ciudadana que forma Sí, parte de Sociedad sí, Civil México, sí, sí, 30 días de disculpa pública. eso es terrible, eso que están haciendo. Entonces, que depende del sapo de la pedrada ahí, ¿no? Hay un sapo tremendo, enormemente horrible contra esta ciudadana que con su libertad de expresión dijo eso y que le afectó precisamente a esta persona, y se le echaron encima, pues eso es montonerismo, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Como la presidenta no está de acuerdo tampoco con la represión, creo nadie de nosotros está de acuerdo con venganzas que finalmente son desmedidas o desmesuradas. Eso sí estuvo espantoso, ¿no? Estuvo espantoso porque le molestó fue al gobernador no me acuerdo de qué estado. No, al presidente de la mesa directiva de la Cámara, a Sergio Gutiérrez Luna, a la esposa que fue candidata a diputada federal. Ya me acordé, sí, pero a ver, entonces ella y Gutiérrez Luna tendrían que aclarar el tema también, ¿no? ¿Ya lo aclararon o no?
pues ha habido posturas en las cuales de aclararlo no, sino aceptar las cosas. En fin. Ese es el problema, o sea, los gobernantes tienen que aclarar públicamente por qué hacen lo que hacen. Laida Sansores debió aclarar públicamente por qué puso este hombre al priista, ese famoso, que ya no me acuerdo cómo se llama, en su gobierno, y aclarar todo, o sea, aclarar todo. Igual la presidenta, ¿no? Yo le Jorge pido a la Lavalle. presidenta, sí, que Lavalle, y que en un momento la presidenta diga, ¿por qué este señor que Claro. está, bueno, y ya la presidenta lo dijo, bueno, se hace una selección de los cónsules, como este cónsul nuevo en Boston, bueno, y si no están de acuerdo, pues el canciller debe hacerlo, porque finalmente, o el canciller o el mismo aparato burocrático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque después pasa lo que está pasando en el Tribunal Electoral. ¿Por qué aceptaron candidaturas que no estaban dentro de los lineamientos de la elección judicial y ahora pues ya le están echando para atrás muchas por la cuestión de los requerimientos o por la cuestión de este hombre que está convicto, que está preso en Veracruz, me parece, ¿no? Pues es que hay que hacer las cosas, yo creo que lo más honesto y lo mejor posible, y yo creo que hasta la presidenta estaría de acuerdo conmigo en hacerlo así. Bien. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, postrecito, son las 2:57 p.m. Por favor. Tengo varios, Julio, tengo varios. Siéntense. Agárrense. Miren, Agárrense. por iniciativa de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, tenemos una obra contemplativa plástica monumental ocurriendo en esta ciudad en este momento. Es un rayo arcoíris que sale desde el Monumento a la Revolución y se viene así, todo madero, ajá, eso, y lo ves pasar por encima de Palacio Nacional. Verlo en el Oye, ¿van a monumento creer que es es algo muy relacionado bonito. con Irán? No, es el rayo homosexualizador, Julio, es para que todo el mundo se homosexualice. Pero si te paras en el Zócalo y ves hacia Madero, Julio, te juro que lloras, no sabes la belleza. Ayer nos pasamos 45 minutos viendo porque el rayo se va ensanchando. Entonces ya cuando va por Juárez, Madero, ya se ve un arcoíris de una belleza, Julio, que no lo pueden creer. Y si Yo sé que, lloras, o sea, Julio, si lloras es que ya te pegó el rayo. es que ya te pegó el rayo y ahí te quedaste. Así es. Bien, Es muy bien, bien. bello, es muy hermoso y va a estar encendido en la Ciudad de México hoy en la noche, mañana sábado, que es la marcha, y el domingo se enciende a las 7 y se apaga a las 12 de la noche. De veras, no se lo pueden perder, es una belleza. Bien. Y tenemos un montón de actividades de la diversidad sexual, consulten la cartelera, porque tenemos harta cosa, pero eso no se lo pierdan, es muy hermoso, es único, es de esas cosas que no se les va a olvidar nunca en la vida. El rayo liberador pasa ahora con Fernando Rivera Calderón para que nos dé su postrecito multicolor. Bueno, uno celebratorio que es hoy en la noche, viene una artista de Argentina llamada Laura Vázquez, que es una increíble pianista. Y Toca increíble. Toca increíble, ha sido pianista pues desde Nacha Guevara hasta Fito Páez, pasando por Arjona y Monocordio, que no sé cuál es peor de los dos, y y va a contar su historia a través del piano esta noche ahí en nuestro lugar, en nuestro vicio de confianza, a las 9:30. Vamos a estar varios, María Emilia Martínez de La Coraza, Marisol Gacés, su servidor, vamos a estar ahí cantando algunas canciones. Y bueno, se va a poner muy bueno para todos los que quieran seguir con la música y con la diversión. Y creo que no tocamos un tema que fue muy importante esta semana y que de algún modo conecta con esto, que es lo que pasó con Luis de Llano y el tema de la no prescripción del abuso a menores, que me parece que sí es una cosa importante que quizás podemos retomar en otro momento, Julio, pero que pues marca un antes y un después a partir pues de esta lucha que ha tenido esta cantante, actriz Sasha, que pues siendo Bravo Sasha, ¿no? Bravo por ella. Bravo Sasha. Bravo, bueno, bravo. pues, que no termine ahí, porque realmente lo que había en esos tiempos en las televisoras, pues eran redes de abuso de menores. Y hay muchos casos como el de Sasha, que yo creo que muchas de las víctimas han preferido guardar silencio o quedarse con su herida o con su dolor, pero creo que lo que sucedió ahora abre nuevas posibilidades para esas denuncias y que para cuando las personas que han sido víctimas de abusos estén listas para hacer esa denuncia, si es que así lo deciden,
que no prescriba ese delito, me parece enorme. Así que sí, bravo por Sasha y bravo por los jueces y por quienes le negaron el amparo a Luis de Llano, a pesar de también ser un personaje pues poderoso y famoso y todo lo demás, pero bueno, privó la razón y la ley y la justicia en este caso. Bien, Fernando, gracias. Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Horacio, por favor, postrecito. Rápido, pues mañana es la marcha y ayer fui a ver un documental de un amigo periodista de Veracruz, de Jalapa, Martín Blanco, se llama Detrás de mí. Este documental no puse ninguna gráfica porque se presentó ayer en el Diana en el marco de la Semana Cultural Lésbica Gay, pero es un documental que tienen que seguirlo después. Detrás de mí se llama, y es el testimonio de 4 personajes trans, 2 hombres y 2 mujeres trans, verdaderamente sobrecogedor, maravilloso, hecho con 2 pesos, como todos los cortometrajes, como los de los documentales, perdón, de creadores independientes y de un periodista tan honesto como Martín Blanco. Es un documental que habla sobre la vida, sobre la aceptación de sus familias, todo lo que tuvieron que pasar, todos los crímenes incluso que se trataron de cometer, sobre todo contra uno de ellos, un hombre trans que de veras les hicieron las rodillas, ¿no? Por una cuestión de homofobia, ¿no? De transfobia, pues, ¿no? Allá en Coatepec, en Veracruz. Fue uno de los protagonistas, estuvo ahí, y su madre, que fue conmovedor, como en el documental, como pues era la mamá de todos los trans y de todos nosotros, porque aceptaba a su hijo trans con un amor y una apertura impresionante, ¿no? La señora murió desgraciadamente el año pasado, pero es necesario que documentales tan educativos como este, porque son educativos, son testimoniales, son verdaderamente oro molido para que se difundan, y pues voy a hacer todo mi esfuerzo para que eso se difunda en las televisoras estatales, digo, televisoras gubernamentales, porque sí es muy importante que haya una educación mucho mayor todavía, sobre todo hacia la comunidad trans que está tan incomprendida. Pues disfruten de la marcha, ojalá que no nos llueva, pero pues... Seguro va a llover, pero pues ya, siempre llueve. Julio, sí. ¿podrían poner la foto que les mandé de la bandera de arcoíris monumental del Lo Zócalo? sentimos Nada mucho, más. pero eso ya está. Que la canción, no te creas, Julio. no sé, hombre, a ver, Alex, Fernanda y Sebastián, por favor. La otra, esa. la de la bandera monumental. A ver, síganle. Esa. Pues nada, eso hizo la Ciudad de México el domingo pasado, y muchísimas gracias a todas las personas que participaron, porque estuvo muy, 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 muy hermoso. Órale, ¿cuántas personas participaron? Como 6,000, Julio. Ándale. Hicimos una coreografía de ¿A quién le importó? Y quedó una foto divina para la posteridad. Bueno, está bueno. Pues muchas gracias a los 3, Fernando, Horacio, Ana Francis. Nos vemos la próxima semana. Por hoy, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. El beso del más allá. Hasta luego.